Cuando los fabricantes describen las tallas de las bicicletas como pequeña, mediana o grande, o utilizan medidas como 51, 54 o 56 centímetros, estas no están estandarizadas. Por eso entender una tabla de geometría es crucial para comparar bicis de distintas marcas y encontrar el ajuste perfecto para tu estilo de conducción. Pero, ¿qué significan todos esos números de una tabla de geometría y cómo afectan a tu conducción? En el vídeo de hoy lo desglosaremos y destacaremos las cifras más importantes a las que debes prestar atención al comprar una bici nueva. Sin más dilación, entremos en materia. Empecemos por los dos elementos más fundamentales de la geometría del cuadro, el stack o altura del cuadro y el alcance. Conocer estos dos elementos te permite comparar distintos fabricantes y determinar si la bici te quedará bien independiente de la medida del tubo del sillín. El stack se mide verticalmente desde el eje de pedalier hasta la parte superior del tubo de dirección, indicando la altura del cuadro. Afecta a la postura del ciclista, ya que una mayor altura proporciona una posición más erguida y cómoda. Las bicicletas de carretera de resistencia suelen tener un stack mayor que las bicicletas de carretera de competición, por ejemplo. El alcance se mide horizontalmente desde el eje pedalier hasta el centro superior del tubo de dirección y muestra la longitud del cuadro. Afecta a lo estirado o compacto que se siente un ciclista, influyendo en la comodidad y el control. Por ejemplo, las bicicletas de carretera de alto rendimiento suelen tener una longitud mayor que las de resistencia para mejorar la aerodinámica. Para hacerte una idea de lo agresiva que es la posición de conducción de una bici, puedes calcular la relación altura del cuadro alcance o STR dividiendo la altura del cuadro por el alcance. Esta relación suele oscilar entre 1,41 y 1,461 y un valor más alto indica una bicicleta más erguida. Sin embargo, esta relación solo es útil cuando se comparan bicis de tamaños similares, ya que cambia con el tamaño de la bici, así que tenlo siempre en cuenta. La principal limitación de la altura del cuadro y el alcance es que solo tienen en cuenta la parte delantera del eje de pedalier. Si dos cuadros tienen el mismo alcance pero diferentes ángulos de tubo de asiento, el alcance efectivo cambia, lo que no se tiene en cuenta. Por eso es importante mirar más cifras en la tabla de geometría de tu próxima bici de ensueño. El ángulo del tubo del sillín mide el ángulo de este en relación con el suelo, normalmente entre 71 y 75 grados. Imagina que mides este ángulo con respecto a una línea recta entre las punteras delantera y trasera. ¿Por qué es importante? El ángulo del tubo del sillín afecta a la colocación del sillín, que determina la posición predeterminada del ciclista sobre la bici, crucial para el ajuste y el manejo. Los ángulos del slack con un número más bajo son comunes en las bicis diseñadas para una posición erguida, como las bicis de paseo y las de uso diario, y se adaptan a los ciclistas que pivotan hacia atrás. Los ángulos más pronunciados, con un número más alto, se encuentran en bicicletas de alto rendimiento como las de triatlón, pista y montaña, que ayudan a mantener la distribución del peso y mejoran la escalada. La longitud del tubo del sillín se mide desde el eje pedalier hasta la unión del tubo superior con el tubo del sillín, llamada center-center, o la parte superior del tubo del sillín llamada center top. ¿Qué importancia tiene? Históricamente la longitud del tubo de sillín determinaba el tamaño de una bici, pero los diseños modernos y la geometría compacta han cambiado esto. Pero la longitud del tubo del sillín sigue siendo importante. A, para conocer la posición más baja del sillín, lo que es crucial a la hora de aumentar la talla, por ejemplo. Y B, para determinar cuánto se puede bajar el sillín con una tija telescópica. La longitud del tubo de dirección se mide desde la parte inferior hasta la parte superior del tubo de dirección. Puede dar una idea general del grado de verticalidad para el que está diseñada una bicicleta, pero no es el factor más importante del ajuste, ya que se puede conseguir una altura del cuadro adicional con más espaciadores de tubo de dirección o una potencia más alta. Pero el ángulo del tubo de dirección es muy importante. El ángulo del tubo de dirección es el ángulo de este respecto al suelo. Un ángulo más pronunciado te proporciona un manejo más rápido, mientras que un ángulo menor ofrece más estabilidad, especialmente en los descensos. Un ángulo de dirección típico para una bici de carretera es de 73 grados. Las bicis deportivas suelen tener un ángulo de dirección ligeramente menor de 72 grados. Las bicis de montaña tienen un ángulo de dirección menor que las de carretera, lo que proporciona mayor estabilidad en los senderos técnicos y accidentados. Las bicis de descenso suelen tener ángulos de tubo de dirección de entre 62 y 64 grados. Idealmente las características de manejo de una bici serían el único factor del fabricante a la hora de determinar el ángulo del tubo de dirección, pero para evitar que los dedos de los pies del ciclista alcancen la rueda delantera en los giros amplios, en las geometrías de cuadro más pequeñas a veces se reduce el ángulo del tubo de dirección para alejar la rueda delantera de los pies del ciclista. Esto puede afectar a la maniobrabilidad en bicis más pequeñas en comparación con las grandes.
El rake de la horquilla, o avance del eje de la rueda, es la distancia desde el eje de dirección hasta el centro del eje delantero. Imagina que trazas una línea directamente a través del tubo de dirección hasta el suelo y luego mides la distancia desde esa línea hasta el eje delantero. El rake de la horquilla afecta directamente al trail, es decir, a la dirección de la bici. Hablaremos de ello más adelante. Más rake reduce el trail, mientras que menos rake aumenta el trail. Y ahora el trail. Es la distancia entre la superficie de contacto del neumático delantero y el punto en el que el eje de dirección toca el suelo. Un trail más largo proporciona menos palanca de dirección, manteniendo la respuesta de la dirección más alineada con la dirección de la bici. Es ideal para circular a alta velocidad con menos preocupación por la maniobrabilidad a baja velocidad. Las bicis con un trail más largo tienen ángulos de dirección menos pronunciados y menos rake de la horquilla, lo que las hace estables a altas velocidades pero potencialmente un poco aburridas. Trail más corto, más ágiles y veloces, mejores para velocidades más lentas y giros cerrados como en las zonas urbanas. Las bicis con trail más corto tienen ángulos de dirección más pronunciados y más rake de horquilla, lo que las hace rápidas de manejar pero posiblemente más inestables. En general, ten en cuenta que el manejo de la bici está influido por el trail, el ángulo del tubo de dirección, el rake de la horquilla y la distancia entre ejes. Cambiar el ángulo del tubo de dirección o el rake influye significativamente en el manejo, resumido por el trail. La longitud de las vainas se mide horizontalmente desde el eje de pedalier hasta las punteras de la rueda trasera. Afecta la distancia entre ejes y a la manejabilidad de la bici. Unas vainas más largas mejoran la estabilidad y crean una mayor distancia entre ejes, mientras que unas vainas más cortas ofrecen un manejo más agudo. La distancia entre ejes es la distancia entre las punteras delantera y trasera. En ella influyen el ángulo del tubo de dirección, el rake de la horquilla, el alcance del cuadro y la longitud de las vainas. Una distancia entre ejes más larga proporciona estabilidad y comodidad, mientras que una distancia entre ejes más corta garantiza un manejo más agudo. Las bicis de carretera de paseo y de resistencia tienen distancias entre ejes más largas que los modelos de alto rendimiento. Y las bicis de montaña de cross country tienen distancias entre ejes más cortas que las de enduro o descenso. La caída del eje de pedalier es la altura del eje de pedalier con respecto al eje de la rueda, lo que influye en la maniobrabilidad de la bicicleta. Una caída más baja mejora el paso por curva, la capacidad de respuesta y la inclinación debido a un centro de masa más bajo. Por el contrario, una caída más alta ofrece estabilidad a velocidades más bajas y en línea recta, pero puede parecer vacilante en las curvas proporcionando una conducción más suave. Sin embargo, cuidado con la distancia de los pedales. Una caída más baja significa pedales más cerca del suelo, lo que puede ser problemático. No querrás que tus pedales rocen el suelo en las curvas. Las bicicletas de pista y velódromos suelen tener una mayor caída de pedalier por este motivo, 55 a 65 milímetros. Se basan más en inclinarse en las curvas que en girar bruscamente el manillar, mientras que una bicicleta de carretera suele tener una caída de pedalier superior a 65 milímetros. Equilibra la caída del pedalier con el trail para el manejo del tren delantero. La caída del eje de pedalier es diferente de la altura del eje de pedalier, crucial para el paso de la bici por encima de obstáculos, especialmente en ciclismo de montaña. La caída se mantiene constante independientemente del tamaño del neumático. Y ahí tienes las cifras más importantes de una tabla de geometría de bici. Pero tenlo siempre en cuenta, si cambias un aspecto de la geometría de una bici, afecta a todos los demás aspectos. Por tanto, no basta con fijarse en una sola cifra, siempre hay que ver el conjunto. Y otro aspecto importante, que sé que no quieres oír, pero lo diré de todos modos, la geometría te ayudará a encontrar el ajuste perfecto, pero recuerda adaptarlo a tu estilo de conducción. Si no vas a competir, una bici de carreras no es la adecuada. Su posición agresiva puede causar dolor de espalda cuando solo se utiliza en paseos tranquilos. En su lugar podrías optar por una bicicleta de resistencia. Así que ten siempre presente que la bici debe ajustarse a tu estilo. Y ya está. Muchas gracias por verlo. Si este vídeo te ha resultado útil, te agradeceríamos mucho que le dieras un pulgar hacia arriba y te suscribieras a nuestro canal. Así nos apoyas y nos ayudas a crear más contenido como este. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en la carretera!